Bueno, hola a todos. En primer lugar, muy agradecida con Microjuris y con Irene, que siempre están predispuestas a todos estos temas tal vez novedosos y que nos obligan a estudiar constantemente. Bueno, cuando ustedes me digan, empezamos. Bueno, mira, antes que nada les quiero contar que, bueno, Mónica es profesora de Propiedad Intelectual en Internet, Facultad de Derecho de la UBA, profesora de Derechos Editoriales y de Autor en la UBA también, profesora de Derecho Internacional Privado en la UBA y Universidad de San Andrés, profesora de Propiedad Intelectual y Gestión de Derechos, especialización de Industrias Culturales en la Convergencia Digital UNTREF, profesora de posgrado a ABA, UBA, Derecho de Autor, módulo Derecho Internacional, consultora de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y consultora de Max Planck Institute for Innovation and Competition. Hoy Mónica va a estar hablando sobre la evolución normativa, la directiva UE 2019/790, inteligencia artificial, el problema de la titularidad, responsabilidad de las ISPs, plataformas e intermediarios, el problema de la observancia en un ámbito internacional y la ley aplicable y jurisdicción competente, análisis de casos. Muy bien, bienvenida entonces, Mónica, te escuchamos. Muchas gracias, Irene. Ahí veo caras conocidas. Hola, Andrea, que te estoy viendo ahí. ¿Cómo te va? Bueno, quiero decirles en primer lugar que esto es un breve panorama de la problemática así más general que tiene la propiedad intelectual en este momento. Cada uno de los temas que vamos a ver hoy dentro del panorama ameritarían un tratamiento en particular, incluso seminarios, para abordarlos en profundidad o por lo menos con algún grado de detalle. No es posible, pero la idea era contarles en qué estado estamos hoy con todo el problema de la tecnología y las regulaciones legales. ¿Dónde está ubicado el derecho en toda esta problemática que es el objeto de la propiedad intelectual? Entonces elegimos, ahí lo acordamos con Irene en su momento, estos 4 temas, que era un poco la evolución normativa, el tema de la inteligencia artificial, la responsabilidad de los ISP frente al tema particular de la observancia y la ley aplicable y jurisdicción competente en la materia. Respecto, bueno, vamos a entrar en tema. En el marco de la evolución normativa, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el derecho continental y el derecho anglosajón. Entonces, cuando hablamos de legislación, nos tenemos que casi restringir al ámbito de la Unión Europea. Hay normativa en Australia, en Nueva Zelanda y en algún lugar, pero lo básico es esto, porque en los países del common law, del derecho anglosajón, lo que es preponderante es la jurisprudencia y también el ámbito del soft law, que son todos los aspectos contractuales que regulan básicamente las plataformas, y también el registro de patentes, porque la tecnología en los países anglosajones se protegen básicamente por patentes. No es así en el derecho continental, que como ustedes saben, el software, que es el sustento de toda esta tecnología, se protege por derecho de autor, y ahí vamos a ver algunas cuestiones particulares en base a ese marco normativo. Respecto a la directiva del 2019 de la Unión Europea, la 790 del 2019, es importante resaltar que esta directiva lo que hace es englobar 11 directivas previas que abordan la problemática del derecho de autor en el entorno digital. Lo que hace acá es ayornarla, actualizar los problemas más serios. Entonces, yo los he clasificado en el siguiente orden. En primer lugar, que esta directiva de 2019, relativa al derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital, tiene 3 objetivos. En primer lugar, adaptar ciertas excepciones
clave en derecho de autor al entorno digital y a los usos transfronterizos. ¿Por qué? Bueno, porque las limitaciones y excepciones, a ver, vamos a empezar un poquito más atrás. El derecho de autor tiene una regulación que corresponde a la era industrial. El derecho de autor nace con el Estatuto de la Reina Ana en 1710 en Inglaterra, y mutatis mutandis se mantiene así en todo el mundo. El Convenio de Berna, que es la primera regulación internacional, el primer tratado de derecho de autor, es de 1886. Ustedes se pueden imaginar que de 1886 a la fecha hubo una evolución tecnológica extremadamente relevante en esta área, que está atada visceralmente a la tecnología. No obstante, cuidado, porque el Convenio de Berna sigue siendo de aplicación en Internet. Entonces no podemos soslayar esa regulación que se rige bajo un principio de territorialidad, y que vamos a ver al final la problemática del derecho internacional privado. Se ha podido sortear este problema de la territorial en un ámbito jurisdiccional como Internet. Entonces, ¿qué teníamos antes o hasta la era Internet? Teníamos estándares convencionales obligatorios. Significaba que eran normas materiales o uniformes dentro de los tratados que se aplicaban en cada país como parte de su derecho positivo. Es decir, que la propiedad intelectual, por esa regla de la territorialidad, del trato nacional, etcétera, implicaba en estos estándares convencionales que era un derecho uniforme, porque tiene una naturaleza comercial y aplica la naturaleza, la posibilidad de una norma uniforme en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito del derecho internacional privado. Lo que es una excepción en sí misma, digamos, porque la regla eran las normas de conflicto, la norma indirecta, etc. Entonces, los derechos de autor responden a ese estándar convencional, pero las limitaciones y excepciones a ese carácter exclusivo del derecho de autor quedaban librados en el Convenio de Berna y en todos los tratados a las legislaciones nacionales. ¿Qué hace esta directiva de la Unión Europea, que es lo más moderno, lo más nuevo que hay del año pasado, de 2019? Es decir, señores, estas limitaciones y excepciones que venían del entorno analógico, necesitamos adaptarlas al entorno digital. Y les aclaro que esto es antes de la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue acelerar este problema. ¿Cuál era el problema? Que todo lo que era el mundo de las limitaciones y excepciones, en particular vinculado a los usos educativos, con el COVID, digamos, generaron una aplicación necesaria, extensiva, etcétera, porque todos los ámbitos educativos se encontraron con el problema que en el mes de marzo en la Argentina, pero casi a nivel mundial, tuvieron que virtualizar sus enseñanzas. Y para hacer eso, ¿qué pasaba con los materiales de estudio? Todo material protegido por derecho de autor, y nos volvemos a la Argentina, un país que tiene una regulación de 1933, la ley 11723, que prácticamente carece de excepciones. Entonces nos encontrábamos, o nos encontramos en 2020, frente a dos problemas. Un problema es que se virtualizaron todos los ámbitos de la enseñanza. El segundo problema es que para poner a disposición ese material, a disposición de docentes y alumnos, investigadores, etcétera, la ley argentina carecía de excepciones de usos con fines educativos. Y estoy hablando de una ley de 1933. Cuento eso y lo llevo ahora a la Unión Europea, a 2019, antes de la pandemia, donde ya se planteaban parte de estos problemas. Entonces, lo que dice esta directiva, que estas limitaciones y excepciones en el entorno digital y los usos transfronterizos deben ser modificados, deben ser adaptados a este nuevo entorno. ¿Mediante qué? Bueno, limitaciones y excepciones
de lo que llaman licencias obligatorias. Las licencias obligatorias es lo contrario a una licencia voluntaria, que es un contrato. La licencia obligatoria es cuando la ley establece un límite a esos derechos exclusivos del titular, a ese ámbito privado, y le dice, señor, acá llegó su límite, ahora el Estado tiene un interés superior y va a poner a disposición determinados contenidos porque hay un interés público, es decir, un interés que está por encima del interés particular del titular del derecho. ¿A qué se refiere esta directiva con estas limitaciones y excepciones? Se refiere en particular a la extracción de datos y textos, sobre todo lo que es la minería de datos, la utilización del Big Data y toda la cantidad de datos que circulan por Internet y que son necesarios para múltiples usos. Unos, por ejemplo, podría ser la educación, otro la investigación científica. Imagínense la importancia que tiene este tipo de excepciones para la exploración y la investigación en materia biotecnológica, y si lo aplicamos al COVID, el desarrollo de la biotecnología, entre otras tantas y múltiples aplicaciones. La segunda cuestión es la utilización de obras en actividades de enseñanza digitales y transfronterizas, incluido el contexto de las necesidades específicas de accesibilidad de personas con discapacidad. Recuerden que esto es antes del COVID, esto es del año 2019, a esto hay que extenderle la enseñanza virtual. Y por último, la preservación del patrimonio cultural que pareciera perderse en ese cúmulo de datos y en la necesidad de preservar determinadas fuentes que hacen a ese patrimonio cultural. Entonces, el punto primero dijimos limitaciones y excepciones, actualización para el entorno digital. En segundo lugar, tiene medidas destinadas a la concesión de licencias para ampliar el acceso a contenidos y mejorar normas armonizadas a los fines de facilitar 4 situaciones. La primera es la explotación de obras que no son necesariamente objeto comercial, digamos. ¿Por qué? Porque lo que tiene Internet y las plataformas es que si no tiene un objetivo comercial, muchos de esos contenidos que son de interés académico, de investigación, históricos y demás, caen en espacios donde nadie puede acceder. Entonces lo que hace esta directiva es decir, aunque no tenga una finalidad comercial, determinados contenidos tienen que estar disponibles y debe asegurarse esa disponibilidad. En segundo lugar, la ampliación de acuerdos de licencias colectivas por parte de las sociedades de gestión, donde los titulares no hayan autorizado ni excluido obras de ese mecanismo. Acá hago una salvedad. Ocurre que hay muchas asimetrías entre la Argentina, entre los distintos sistemas normativos. Recuerden que estos son ámbitos territoriales con un problema extraterritorial, digamos, que es Internet o un medio transfronterizo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. En el caso de SAIC o Argentores, que son las dos entidades de gestión más antiguas de la Argentina, hay 9 en total, pero estas son las dos más tradicionales y más importantes. Las leyes de creación, tanto de SAIC como la de Argentores, cuando regulan el ejercicio, la gestión colectiva de la comunicación pública, establecen licencias obligatorias. ¿Qué significan licencias obligatorias? Son limitaciones y excepciones al carácter exclusivo que tiene el titular del derecho. Entonces, aunque el autor o compositor musical o el autor dramático tengan un derecho exclusivo por ley, la comunicación pública o el ejercicio del derecho de comunicación pública está sometido a gestión colectiva obligatoria. Esto es una licencia obligatoria. No lo dice la ley 11.723, lo dicen las leyes de creación de estas entidades. Entonces, esos derechos que en origen eran derechos exclusivos se convierten en derecho a justa remuneración porque cualquiera los puede usar siempre que negocie la licencia con esta sociedad de gestión colectiva. En la Argentina hubo mucha conflictividad porque se entendió y hubo muchos reclamos, incluso llegaron hasta la Corte, sobre la violación del carácter digamos, de la libertad, del derecho constitucional de libertad de asociarse, por ejemplo. Porque no sé si ustedes saben que el músico en la Argentina, no importa que sea socio, se haya adherido o no a SAIC, o en el caso del autor dramático Argentores,
la gestión colectiva es obligatoria. Quiere decir que ese titular, aunque regale sus derechos, no importa, el usuario va a tener que ir a SADI o Argentores a pagar o a solicitar la licencia. ¿Por qué? Bueno, porque esas leyes establecen licencias obligatorias. En Europa, esas licencias obligatorias eran muy restringidas porque regía el principio de libertad de asociación, etc. Lo que está diciendo esta directiva es que en Internet esa libertad de asociación termina siendo un obstáculo a la utilización y el acceso a determinados contenidos y que estas sociedades de gestión tienen que implementar mecanismos de licenciamientos obligatorios para favorecer al consumidor, para favorecer el acceso a esos contenidos. En tercer lugar, es la negociación de acuerdos de suministro de obras en plataformas de videos a la carta. ¿Qué es esto? El streaming, porque recuerden que durante 200 años todas las discusiones vinculadas al derecho de autor tenían que ver prácticamente con la calificación del público, porque estamos hablando de un derecho de comunicación pública. Entonces pasamos desde su origen al público presente, en las representaciones teatrales, a los recitales, etcétera, a toda la evolución que significó la radiodifusión en vivo, la radiodifusión en diferido, la distribución por cable, la radiodifusión satelital, etcétera, hasta Internet. Entonces lo que está diciendo esta directiva es que necesitamos modificar la negociación de ese mecanismo de licenciamiento. ¿Por qué? Porque el público ahora es al revés. El público no es un público estático, sino que es al revés. El que demanda la comunicación es el público, o sea, la inversa de lo que ocurría en la era analógica, donde los usuarios, llámese organismos de radiodifusión, productores de fonogramas, etcétera, ponían a disposición del público los contenidos. Acá es al revés, acá el público demanda el contenido. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo demanda? En forma individual y desde el lugar y en el momento que cada miembro de ese público individualmente lo demande. Entonces significa que yo tengo alojado mis preferencias musicales o audiovisuales en mi celular y a lo mejor estoy de viaje y estoy en un aeropuerto en Japón, pero yo soy argentina y contraté esa licencia a lo mejor en España o en cualquier otro lugar. Es irrelevante eso. Lo que es relevante es ese contrato, porque ese contrato es el único vínculo jurídico, el único marco jurídico existente entre el proveedor del contenido y el consumidor. Acá lo que hace es eliminarse a determinadas categorías de usuarios tradicionales. Entonces esto produce un ayornamiento en ese ámbito. Y en cuarto lugar, la entrada en el dominio público de la reproducción de obras de arte visual al expirar el plazo de protección. A ver, para explicarlo de otra manera. Las obras de arte visuales son todas las obras de arte, digamos, las obras plásticas, ya sean bidimensionales, tridimensionales, pinturas, esculturas, obras de arquitectura, etc. Esas obras entran en el dominio público según el plazo de protección que cada país determine. Pero los museos durante muchos años, ¿qué hacían? Se financiaban con la venta de las reproducciones de sus colecciones, es decir, el Louvre con la Gioconda, por dar un ejemplo, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué dice esta directiva? Señores, esas obras entraron en el dominio público y déjense de embromar, dejen de cobrar regalías por reproducciones de obras de arte que están en el dominio público. Hay un caso, Art Gallery, no importa, de 1999 en Estados Unidos, donde dice que si bien la fotografía, porque ¿qué pasaba? Que era un modo de extender el dominio privado en las reproducciones de obras de arte, que obviamente estaban en el dominio de grandes maestros de la pintura, de la escultura, que estaban en el dominio público, o sea, siglos. Pero los museos lo que hacían es de algún modo mantener el dominio privado vendiendo las reproducciones y prohibiendo que cualquiera sacase copias, fotos o reproducciones
de sus exposiciones, de sus colecciones. Y acá le estoy diciendo, esto se terminó. La obra está en el dominio público, está en el dominio público, no solo la obra, sino cualquier reproducción de esa obra visual o de arte que esté en el dominio público no puede ser objeto de derecho de autor porque restringe el acceso, etc. En tercer lugar, medidas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado del derecho de autor en relación con el uso de publicaciones de prensa y de contenidos protegidos por proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea, así como el establecimiento de mecanismos de ajuste de los contratos que permita remunerar a los autores y a los artistas sobre estos usos. ¿A qué se está refiriendo eso? Que hasta esta directiva, cuando se regula el derecho de autor en Internet, y eso es en 1996, con los tratados de la OMPI de 1996, el WCT, el sobre derecho autor, y el WPPT sobre derechos conexos referido a los artistas, intérpretes musicales y a los productores de fonograma, ocurre que se generó lo que se llama un principio de neutralidad tecnológica porque el cambio de entorno tecnológico generaba una necesidad de diferenciar la responsabilidad respecto de los intermediarios en Internet. Porque en el entorno analógico no había intermediarios. En el entorno digital, entre el productor o proveedor del contenido y el consumidor, hay una serie de intermediarios. ¿Cuál es la responsabilidad de estos intermediarios? De acuerdo al artículo 8 del WCT y el equivalente del WPPT, se estableció lo que se llamó el principio de neutralidad tecnológica, que en Estados Unidos, cuando se incorpora al derecho nacional en la Digital Millennium Copyright Act de 1998, sección 512C, se establece una especie de safe harbor, o puerto seguro para estos proveedores. ¿Por qué? Porque se entendió que aquel que provee la infraestructura de Internet no puede ser responsable de las infracciones. Está claro eso, nadie duda de eso. Los franceses le llamaron por la mer conduit, es decir, aquellos que solamente proveían el acceso o la conducción de contenido, los que cableaban, en otras palabras, los fiber, las telefónicas, etcétera, no podían ser responsables sobre los contenidos que circulaban por esas redes. No es lo mismo un organismo de radiodifusión que un proveedor de infraestructura de Internet. Entonces se estableció este eximente de responsabilidad. Mencioné la legislación de Estados Unidos, Europa lo hizo en una directiva del año 2000, que es la directiva 31 de 2000, era una directiva que regulaba el comercio electrónico, pero en el artículo 14 y 15 establecen un principio de neutralidad, de responsabilidad frente a determinados proveedores de servicios en Internet. Eso, a ver, les pido a las chicas que estamos acá reunidas que imaginemos cómo era la realidad de los proveedores de servicio en 1996, en 1998 y en el año 2000 cuando se establecen estos marcos normativos, en realidad en comparación con la realidad actual. Imaginémonos que Google, Facebook, YouTube, Netflix, ninguna de esas existía en ese momento. Quiere decir que esa evolución tecnológica fue mucho más rápido que la evolución normativa y sobre todo los países que siguen la tradición continental, Europa, etcétera, nosotros por suerte, por lentos, y por suerte, insisto, después voy a explicar por qué, no regulamos, por suerte, porque cada vez que regulamos, imagínense la velocidad de la tecnología y la velocidad y la capacidad, o mejor dicho, la incapacidad de los legisladores para establecer marcos normativos en ese contexto tecnológico. Entonces, la Unión Europea quedó atada por el mecanismo del derecho continental que es legislativo. Los anglosajones, sobre todo los americanos, como lo regulan los jueces ex post facto, mantenieron mucho más actual el contexto. Entonces los europeos se vieron la necesidad de modificar esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que todos los
medios de prensa, las agencias de noticias, todos los diarios y revistas y demás, ¿qué pasaba? Que se financiaban con publicidad, pero esa publicidad migró a Internet y a las redes sociales. Entonces ellos que generan las noticias y los comentarios, etcétera, vinculados con la actualidad, se encuentran de que todo el mundo utiliza sus noticias, porque no se olviden que las noticias están exceptuadas de protección por derecho de autor, pero son explotadas comercialmente, sobre todo por Google, por los buscadores, y secundariamente por el resto de las redes sociales, Twitter, etcétera. Que en segundo lo que hacen es reproducir noticias que producen ¿quiénes? Los diarios y revistas. ¿Y quiénes se benefician? Los intermediarios. Entonces, hay acá en la Argentina ADEPA hace unos ciclos que se los recomiendo, son muy buenos, sobre expertos que abordan esta problemática y obviamente están en pie de guerra, digamos, porque están al borde de la extinción los diarios tal como los conocimos. Es verdad que ya no leemos tal vez desde el papel y no compramos un diario en papel o una revista, pero digamos, hay una necesidad de proteger y preservar los derechos de quienes producen o recogen o comentan esas noticias, porque esa fuente es una fuente de calidad y que da fiabilidad a esa información. Y la pandemia vino a dar una vuelta, un giro de 360 grados en el consumidor de esas noticias. Antes ingresaban a Google o a, YouTube, perdón, a Twitter o a Facebook, cualquiera de estas redes, y compraban o consumían cualquier tipo de noticia, pero el miedo o aquello vinculado con la necesidad de proteger nuestra salud y en el fondo la vida humana como un valor superior, hizo que los consumidores empezaran a desconfiar de estas redes y buscar una fuente mucho más certera, mucho más confiable de esa información y entraron a buscar la fuente genuina de esa información. Esto es 2020, pero en el 2019 ya los europeos le están diciendo, sobre todo a YouTube, y a Facebook y demás, y a Google, si ustedes van a usar noticias, van a tener que pedir permiso y van a tener que pagarle, voy a dar los ejemplos argentinos, a La Nación, a Clarín, a Página 12, a Infobae, etcétera, por esa información sobre la cual ustedes están usando y sobre todo están lucrando. Tercer punto de esta directiva, medidas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado del derecho de autor con relación al mecanismo de ajuste. Bueno, un poco es lo que les dije, tienen que pedir permiso y remunerar a estos titulares de derecho. Esta directiva, finalmente, tiene por objeto, como dije antes, modernizar esa legislación del derecho de autor y los usos digitales y los usos transfronterizos. Para terminar este punto, esta directiva se sancionó el 6 de junio de 2021, pero va a entrar en vigencia, o mejor dicho, el plazo de transposición es hasta el 7 de junio de 2021. Hasta el momento, un solo país de la Unión Europea lo incorporó en su legislación nacional, que es Francia. Recuerden que el formato de la directiva obliga a los estados parte de la Unión Europea, en este momento 27 estados, a una transposición en su legislación nacional. España está a punto de incorporarla, está en una ronda de consultas, cada país, como ustedes saben, esa transposición lo hace mediante sus mecanismos nacionales. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al segundo punto, que es inteligencia artificial. Si hay alguna pregunta sobre esto, la respondemos, si no, seguimos al otro punto. No, adelante, adelante, Mónica. Perfecto. El tema inteligencia artificial, como ahí pongo en la diapositiva, esto plantea tres problemas. Yo elegí el que me pareció más relevante, que es el de la titularidad. Pero el primer problema de la inteligencia artificial es si la inteligencia artificial, los contenidos producidos bajo tecnología de inteligencia artificial, que es bastante compleja la calificación de qué se entiende
por inteligencia artificial son meramente datos o son obras y objeto de protección por el derecho de autor. Esto que voy a contar en este punto son todos interrogantes. No hay al día de la fecha una respuesta normativa a esta problemática. Lo que hay son tratamientos jurídicamente parciales al problema. La segunda cuestión es la titularidad, es decir, ¿por qué el de la titularidad? Porque el derecho de autor, bajo la tradición continental, solo respondía a la creación humana, a punto tal que todos los mecanismos automatizados, por ejemplo, una fotografía siempre se protegió por derecho de autor, pero las fotografías generadas por las cámaras que están dispuestas, por ejemplo, en la ciudad o en el ingreso de un edificio, de una empresa, etcétera, o las que saca un satélite, etcétera, eso no está protegido por derecho de autor porque no hay una persona detrás, es decir, no hay esa impronta personal que es objeto de protección del derecho de autor en los sistemas continentales o del derecho francés, el droit d'auteur, francés-alemán, digamos. Mientras que en el derecho anglosajón, que es donde se origina realmente el derecho de autor, que se llamaba copyright, no sé si lo recuerdan, allá en 1710 como un mecanismo de copia, los anglosajones tienen un enfoque objetivo. Entonces, ese enfoque objetivo permite atribuir la titularidad al propietario o al empresario o al emprendedor o a la corporación, etcétera. Pero el derecho continental no, necesita de un autor, persona física. Y ahí tenemos programadores que desarrollan esta inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el límite? Entonces, y es una obra por encargo, es una obra originaria, es una obra derivada. Ese tipo de protección es complicada porque a la fecha hay un estudio de la OMPI, más o menos reciente, que dice que son 32 solicitudes de registro de patentes, 28 son de corporaciones. Cuando digo corporaciones hablo de grandes corporaciones. Entonces, es complicado. El otro problema de la titularidad que complica esta cuestión es que el derecho continental no permite el patentamiento del software. Y cuando digo derecho continental, digo Europa, toda Latinoamérica y digo la mitad del mundo. La otra mitad o la mitad más chica del mundo que sigue el criterio anglosajón, es decir, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, la India, permiten el patentamiento del software, del código fuente y de los algoritmos, siempre que tengan los principios de las patentes, de altura inventiva, aplicación industrial y novedad. Entonces, en los países anglosajones esto se resuelve por vía de patentes, pero en los países de tradición continental tenemos ahí más que un problema, un problemazo. ¿Por qué? Porque no podemos proteger el software por derecho de autor y la titularidad del derecho de autor, que es mediante el mecanismo mediante el cual se protege el software, solo acepta la creación humana. ¿Y aquí viene esto? Es que en el tema de inteligencia artificial tiene una enorme evolución tecnológica y hay una inteligencia artificial vinculada con los mecanismos automatizados, que es más fácil atribuir una titularidad al propietario, pero resulta ser que hay una inteligencia artificial de última generación. Les pido que recuerden la película Her, no sé si se acuerdan o no, con Joaquin Phoenix y la voz en off era de Scarlett Johansson, que la inteligencia artificial crea un ser que es autónomo y es independiente del creador. O una película más vieja todavía que plantea esa cuestión es, ¿cómo se llamaba? La de los robots, Blade Runner, donde los robots, de algún modo, estos seres artificiales, desafían a su propio creador e incluso lo matan porque esa inteligencia es autónoma de su creador. Entonces, en esos casos, ¿quién es el autor? ¿Quién es el titular? Es complicado la atribución de
titularidad. En el mundo hay propuestas, por ejemplo, hay países que tienen una propuesta de protección sui generis más próxima a la patente por 20 años, que concilie una suerte de solución entre las patentes y el derecho de autor, o vía secretos industriales. La realidad en este momento es que lo que más prima en esto son los contratos, una especie de soft law, contratos muy complejos, con cláusulas de confidencialidad y de propiedad de la tecnología. A ver, de inteligencia artificial, para agregar algo más, bueno, como les dije, hay muchas categorías que involucran búsquedas heurísticas, representación del conocimiento, lenguajes, la web semántica, etcétera. Pero insisto, la diferencia está cuando ese algoritmo responde a una instrucción humana o cuando ese algoritmo es independiente de la instrucción humana y crea obras, entre comillas, crea contenidos originales en los términos de la originalidad que hemos concebido desde el derecho de autor, pero donde no hay un humano detrás. Notarán que esto tiene problemas éticos, problemas jurídicos, problemas tecnológicos, problemas estratégicos de los estados en lo que es el control de esa información, de esos datos. Esos datos tienen que ver, que identifican, tienen capacidad autónoma para identificar mediante distintos algoritmos, nos saben qué comemos, qué hacemos, nos identifican nuestros rasgos, no solo los rasgos físicos, los rasgos de consumo. Y ahí les cuento que Spotify en 2018 incorporó varios pedidos de registros de patente en Estados Unidos que fueron concedidos este año sobre hábitos de consumo de sus usuarios vinculados a estados de ánimo, y esas patentes fueron concedidas. Esas patentes, esos algoritmos tienen inteligencia artificial, quiere decir que van más allá de lo que nosotros como usuarios hayamos aceptado en los términos y condiciones de uso. Bueno, no, dado el avance de la hora, no voy a ir más allá porque este tema ameritaría un seminario solamente para analizar toda la problemática que tiene que ver con la inteligencia artificial y el derecho. El segundo tema que habíamos planteado era la responsabilidad de los ISP. Bueno, acá más o menos adelantamos algún concepto hace un momento, pero yo elegí un caso, uno hay muchos, pero este por ahí es el más interesante. Es un caso que se planteó en Canadá, una pyme de software que se llama EQSTEC. Resulta ser que esta productora de software tenía un distribuidor, se llamaba DataLink. Ese distribuidor en algún momento empieza a a vender como si fuese titular, a crear una infracción, digamos, a comercializar los productos de XTEC como propios. Entonces, XTEC lo demanda, gana en primera instancia, segunda instancia, y llega a la corte y gana en todas las instancias, agota todas las instancias, tribunal originario de la Columbia Británica, y un montón de medidas cautelares, medidas definitivas, etcétera. Pero ¿qué pasaba? Que cuando se iban dictando medidas, ya sean cautelares o de ejecución de esa sentencia, la empresa infractora que operaba íntegramente en línea iba mudándose y no tiene ningún capital, se muda de domicilio, capitales de Canadá, y se muda a distintas jurisdicciones. Entonces, lo que hace la parte actora, que era la titular del derecho, es observar y solicitar al tribunal que esa medida debía extenderse al motor de búsqueda, que en este caso era Google, porque sin el cual la infracción no era posible. Acá diríamos, bajo el derecho argentino, del derecho penal, que era digamos, un intermediario necesario para la infracción, por lo tanto, penalmente responsable. Entonces ordena la Corte Suprema del Canadá a Google que desindexe la totalidad de los sitios web que alojaban contenidos infractores, mediante los cuales operaba DataLink en el mercado mundial.
¿Y qué hace Google? Desindexa solamente los nombres de dominio o los sitios CA. Y el tribunal, estamos hablando de la Corte del Canadá, le dice que si no desindexa la totalidad de los sitios web, sin importar el nombre de dominio, si fuera de primer nivel o de segundo nivel, esa medida era completamente ineficaz y lo que estaba haciendo Google era amparando esas infracciones. Google lo acata parcialmente el fallo, solo lo aplica respecto de los puntos CA, que eran más de 300, pero la empresa infractora que se llamaba Datalink seguía operando a nivel mundial con más fuerza que antes. ¿Y qué hace Google? En paralelo va al distrito de su domicilio legal, que era el distrito de la zona norte de California, y plantea lo que acá diríamos una una acción declarativa, y le pregunta al tribunal de su domicilio si él estaba obligado a cumplir la orden de un tribunal extranjero. ¿Y qué dice el tribunal de California? Bueno, podrán imaginarse, Estados Unidos, como ustedes saben, los que hacen derecho internacional privado, que son estrictamente territorialistas, que el derecho extranjero es un mero hecho y que solo pueden aplicar el derecho extranjero, y eso incluye la decisión de un tribunal extranjero, solo en la medida de que las reglas de la cortesía internacional o la conveniencia lo amerite. Y invocan el juez o el tribunal californiano, o estadounidense en este caso, invoca una serie de disposiciones que de algún modo terminaban amparadas en la primera enmienda con la libertad de expresión, es un primer paquete de argumentos. En segundo lugar, que el tribunal canadiense había violado las reglas de la cortesía, imponiendo a una empresa americana una disposición que excedía las condiciones de una medida cautelar y que requería un estadio de conocimiento para probar su responsabilidad. Y acá hago otro paréntesis. Es obvio que Google y en general todos los intermediarios no son partícipes activos en la responsabilidad, es evidente eso, pero el hecho de alojar sitios infractores, lo que hacen es facilitar la infracción, sin cuya intervención esa infracción no ocurriría. Es una infracción imposible que ocurra en un entorno analógico. Pero en conclusión, es una sentencia de finales del 2019 del Tribunal de California que dice que Google no está obligado a aplicar o reconocer o responder a la orden de un tribunal extranjero. Y elegimos este caso porque esto de alguna manera simboliza el problema que tiene Internet y la observancia, es decir, ¿cómo hacemos para hacer cumplir normas de propiedad intelectual con la naturaleza ubicua que tienen estos contenidos? Es muy complicado y la hipótesis sería: ¿estamos ante el fin de la territorialidad de la propiedad intelectual o no? ¿Qué dice la jurisprudencia a nivel mundial? Y ahí pasamos al último punto, que era el derecho aplicable y la jurisdicción competente. Irene, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿O nos quedan unos minutos? Nos quedan unos minutos, sí, adelante. Ok. Bueno, entonces, acá pasamos al derecho aplicable y la jurisdicción competente, es un tema de derecho internacional privado, salvo Andrea, para el resto pues es un tema árido porque, como ustedes saben, el derecho internacional, como decía Hart, no merece ni siquiera llamarse derecho porque carece de la coercitividad, excepto que es incorporado al derecho interno. Entonces, en ese marco normativo, fíjense que en Internet acá incluí propiedad intelectual, quiere decir que hay derecho de autor, pero también hay derecho de propiedad industrial. Tenemos el Convenio de París de 1883, obviamente vigente y aplicable también en Internet, el de Berna para la propiedad literaria y artística del año 1886. La Convención de Roma es referida a los derechos conexos, que es el derecho de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Acá hay que agregar en los derechos conexos
que esta directiva que mencionamos al inicio de la Unión Europea, la 790 del año pasado, crea un derecho conexo a favor de los editores de prensa. Los propietarios de diarios y revistas es un derecho conexo que dura solamente 2 años. Y es un derecho conexo respecto a sus noticias o a la información de prensa. ¿Por qué es un derecho conexo? Porque las noticias, recuerden, no son protegidas por derecho de autor, pero tienen que tener algún tipo de protección porque hay una gran inversión en medios, en periodistas, en recursos humanos, en recursos técnicos, etcétera, y no es lógico y no es justo, viola todos los principios generales del derecho, que se enriquezca aquel que solamente goza de un medio, como son las plataformas digitales y las redes sociales, que es una herramienta o un medio de difusión, pero no son los que crean, no son ni los creadores ni los productores de ese contenido. Bueno, hago esta explicación porque estas normas tan antiguas tengan en cuenta que siguen siendo de aplicación en Internet con algunas adaptaciones o ayornamientos. En el marco de la Unión Europea tenemos el reglamento de Roma I y Roma II, respecto de la ley aplicable, sobre todo en materia, mejor dicho, esto aplica en materia contractual, y después tenemos instituciones del soft law, como son los principios ALI del American Law Institute y los principios CLIP del Instituto Max Planck. ¿Qué tienen estos, la diferencia entre uno y otro? Que uno responde a un principio del derecho anglosajón, los principios ALI, a pesar de que de los miembros, de los 26 miembros que participaron en la creación, 13 no eran estadounidenses y que respondían de alguna manera a toda la diversidad jurídica, las distintas familias del derecho. O sea, había americanos, europeos, asiáticos, sudamericanos, etc. Quiere decir que esos principios ALI, en mi opinión, son mucho más equilibrados que los CLIP que responden exclusivamente a un principio centroeuropeo. En materia de jurisdicción competente, la regla es la cooperación internacional. Recuerden que acá en materia de jurisdicción, y eso es un principio que viene antes del derecho internacional privado, viene de la época de los romanos, que es dónde vamos a demandar. Siempre la regla universal y hasta la fecha inconmovible como regla es demandar en el domicilio del demandado. El acuerdo de La Haya sobre elección de foro de 2005, que inexplicablemente la Argentina todavía no ratificó y no entendemos por qué, porque da una solución a todos estos problemas muy importantes, pensando que toda la Unión Europea y todos los países europeos la ratificaron, la ratificó Estados Unidos, la ratificó Brasil, Japón, es decir, los países más desarrollados en general la ratificaron. ¿Por qué? Porque en un ámbito jurisdiccional como Internet, la autonomía de la voluntad pasa a ser el punto de conexión más significativo y sobre todo más seguro, el único que da certeza o seguridad jurídica en estas transacciones. Bueno, después yo puse ahí, no son todas las normas, puse las más importantes, el reglamento 44 de 2001 de la Unión Europea sobre competencia general. Después hay reglamentos particulares como el de marca comunitaria, que establece un principio del lex specialis, y el reglamento de marca europea, yo creo que no lo mencioné acá. Les hago un comentario porque si no me voy a olvidar. El tema de las marcas. La marca, ustedes saben, tiene un principio de territorialidad estricta. Pero ocurre que las marcas en Internet traen un montón de problemas. Por ejemplo, el uso de una palabra clave, de un metadato. La palabra clave, ¿qué pasa con yo uso como palabra clave una marca? Es decir, un signo que está protegido. Y lo uso como palabra clave. El consumidor no lo llega a advertir, pero el motor de búsqueda es responsable, no es responsable, esa marca que va a tener un efecto mundial, aunque esté registrada o independientemente del país del registro.
En el caso de la Unión Europea, tienen dos tratamientos distintos. Cuando se utiliza una marca comunitaria, el tema de la jurisdicción permite demandar en un país, con un punto de conexión que establece esa directiva, perdón, ese reglamento, y permite demandar ante esa jurisdicción la totalidad del daño. Mientras que si yo demando, por ejemplo, no en el país del demandado, sino en el país donde se produjo el daño, que normalmente es un país distinto, ahí solo se va a admitir esa jurisdicción, se va a declarar competente el juez, pero el titular solo va a poder demandar en ese país el daño causado en esa jurisdicción. Ahí después al final les puse una lista de casos, que no los vamos a poder analizar por una cuestión de tiempo, donde se plantea esta cuestión. Tengan en cuenta que si yo voy por el reglamento de marca comunitaria, tengo que haber registrado la marca bajo ese marco normativo, voy a poder demandar ante la jurisdicción, que es domicilio del demandado, la del lugar del daño, tiene un foro alternativo a favor del domicilio del titular, siempre y cuando en el domicilio del titular se haya producido daño, se haya producido parte del daño, total o parcialmente el daño. Y si no, solamente voy a demandar, si demando en el domicilio del demandado, voy a poder demandar la totalidad del daño, una única acción. Si demando en algún otro domicilio, solo voy a poder, por ejemplo, si demando ante otra jurisdicción, solo voy a poder demandar allí el daño cometido en esa jurisdicción y va a obligar a la multiplicidad de juicios. Bueno, acá también en materia de jurisdicción están los principios ALI y CLIPS. Bueno, voy a diversificar entre el derecho aplicable y la jurisdicción competente un poco más en detalle. El tema del derecho aplicable, como ustedes saben, el derecho de autor solo tiene un punto de conexión y una única norma que está en el Convenio de Berna en el artículo 5.2 infine, que es el principio de la lex loci protectione, que en la práctica los autores coinciden en términos generales, que termina siendo una suerte de principio del lex fori. Lo que sí tiene en Internet el principio, la regla que tiene el Convenio de Berna. El Convenio de Berna tiene dos principios en realidad. La regla es la lex loci protectione, es decir, reclamar o la ley del país donde se reclama la protección. Y tiene un principio subsidiario que es la lex origin o la ley del país de origen de la obra. ¿Cuál es la ley del país de origen? En el caso de las obras literarias, en el país de la publicación. La publicación es la primera edición. Todas las demás, cada obra literaria fue publicada, en términos generales, por primera vez en un único país. Y ese país es el país de origen que va a arreglar o regular múltiples aspectos de esa obra, por ejemplo, la titularidad, el plazo de protección y algunas otras cuestiones que no vienen al caso. El problema que tiene es que la regla no es ese, la regla es la lex loci protectionis, pero en Internet, ¿dónde reclamo la protección si tenemos el problema, por ejemplo, de los delitos ubicuos, que decir que es el delito que produce efecto a nivel mundial? Entonces, ¿dónde reclamo la protección? Eso genera, primero, una especulación con el país donde tenga más oportunidad de obtener un mayor beneficio a favor del demandante. Pero en segundo lugar, produce una gran inseguridad jurídica, porque ¿cuál es la ley aplicable? Bastante diversa, sobre todo porque podría haber limitaciones y excepciones, y las limitaciones y excepciones son territoriales, y siguen siendo territoriales. Entonces, pareciese, y al menos mi opinión, que en Internet es más lógico y más adecuado invertir esa regla y aplicar el principio del ex originis, la ley del lugar de la publicación o de la primera publicación. ¿Por qué? Porque eso da certeza. Sabemos que hay una única ley aplicable. No sabemos si es buena o mala, pero no tenemos duda respecto de cuál es la ley aplicable en ausencia del ejercicio de la autonomía de la voluntad, como ocurre normalmente en las infracciones.
a pesar que cuando veamos la jurisdicción, puede que las partes, luego de producido el conflicto, lleguen a un acuerdo de jurisdicción y eso en principio está permitido. Los problemas que trae, perdón, me fui de marco. El problema que trae el derecho aplicable es en la titularidad inicial, la transmisibilidad, la copropiedad, los contratos y los delitos. En materia de contratos, la lex contractus obviamente que es la más adecuada. El problema es cuando las partes se olvidan u omiten elegir la ley aplicable y ya entramos en todo el conflicto que implica cuál es la ley aplicable en ausencia de elección de las partes. En mi experiencia profesional nunca vi que una plataforma, una página web importante o cualquiera de estas aplicaciones que operan en Internet no tengan un capítulo muy extenso sobre la cuestión de cuál es el marco normativo. En general se rigen por un principio de autonomía material de la voluntad y suelen tener una ley nacional subsidiaria, pero recuerden que en el caso de Facebook, para nosotros, para los europeos, se aplican la ley de Irlanda, otros aplican la ley de Estonia, otros aplican subsidiariamente, en el caso de Google, por ejemplo, la ley del Estado de California, etc. Con lo cual, no es tan grave el tema de la ley aplicable, lo que es grave es la jurisdicción competente, porque para un pequeño consumidor litigar fuera de su jurisdicción es complicado. En general se está a favor en la doctrina y hasta ahora también es convalidado en la jurisprudencia por la validez intrínseca y extrínseca de esos actos basados en la lex contractus. Subsidiariamente se aplica la lex fori porque no hay otro modo más adecuado de resolver esta cuestión. Respecto de las limitaciones y excepciones, como dije antes, que tienen un criterio estrictamente territorial y se rigen por la ley nacional en los tratados remite a la legislación nacional, mi opinión es que ahí sí o sí hay que aplicar la lex originis o la ley del lugar de la primera publicación. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si yo utilizo un contenido, por ejemplo, para fines educativos en la Argentina, pero eso estoy utilizando un contenido publicado en Estados Unidos, como ocurre, por ejemplo, con los audiovisuales, las historietas o pequeños fragmentos de obras publicadas en Estados Unidos, es más lógico aplicar la ley de Estados Unidos, que es la ley del país de origen, que bajo el fair use, ese uso con fines educativos es absolutamente permitido, porque cumple lo que se llama la regla del triple test, que es un caso particular que no causa un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular, ni afecta la explotación normal de la obra. Mientras que si lo aplicásemos la lex protección y aplicamos la ley argentina, nosotros no tenemos excepciones. A ver, acá no se puede utilizar ningún contenido con fines educativos, salvo hasta 1000 palabras en la obra literaria o hasta 8 compases en una obra musical, artículo 10 de la ley 11723, porque todo lo demás está prohibido. Entonces, me parece que en este entorno digital, en materia de limitaciones y excepciones, es lógico y certero que da seguridad jurídica, confiere seguridad jurídica, el punto de conexión subsidiario del convenio de Berna, que es el principio del ex originis o la ley del lugar de primera publicación. El tema del orden público tendría que violentar principios fundamentales de la legislación del país del juez para que dijésemos que si bien ese uso está permitido bajo la otra legislación, pudiese estar prohibido bajo la legislación del juez. Bueno, es un principio de orden público. Recuerden que el orden público es dinámico, es mutable y se va adaptando a los valores sociales de su tiempo. Infracciones y recursos.
Mónica, estamos en 7 y 10 ya, no sé si querés, de Bueno, todos paso modos, esto. si te parece, a la gente que está asistiendo hoy le podemos hacer llegar este PowerPoint también, como ¿Cómo no? Con apoyo. mucho gusto. Sí, lo es para compartir, la idea es para ustedes, no, no para mí. Bueno, en infracciones y recursos, un poco lo explicamos recién, acá el problema que tiene, que estos recursos, estas infracciones llamadas ubicuas tienen efectos a nivel mundial y eso es un problema para el derecho penal y para la sanción en términos de observancia. Recuerden el caso de Canadá, es muy importante acá bregar por un principio de aplicación extraterritorial de las resoluciones judiciales, porque si no se torna absolutamente banal, digamos, se diluye la observancia, la efectividad de estos derechos si la disposición de un tribunal competente en las condiciones adecuadas en el marco del derecho internacional privado puedan ser aplicadas extraterritorialmente, sobre todo a los intermediarios de Internet que facilitan este tipo de infracciones, por lo menos en materia de nombre de dominio. Bueno, esto más o menos lo expliqué recién. La idea es aplicar una única ley a la totalidad del daño. Acá está en la lista de casos, que por supuesto por razones de tiempo no lo podemos ver. Son casos muy interesantes de Estados Unidos y de la Unión Europea. Lo que quiero que presten atención nada más para terminar y llegar a una conclusión, fíjense lo que está resaltado hacia un costado donde dice extraterritorialidad o territorialidad. Son sentencias donde la justicia en algunos casos aplicó un criterio extraterritorial y en otros territorial. Y si los sumamos, vamos a ver que más o menos está en una situación de empate, pero pareciese que tiende a primar la territorialidad sobre la extraterritorialidad. Y eso es un problema muy serio en términos de observancia, porque si nos tenemos que limitar a efectos territoriales, va a implicar que el titular del derecho tenga que recurrir a múltiples jurisdicciones con un costo y un desgaste muy elevado y un resultado muy magro en términos de observancia, de respeto a sus derechos. Así que mi opinión personal es a favor de efectos extraterritoriales de las sentencias que involucran derechos de autor, y de marcas. No el tema de patente, que es un tema distinto, pero en materia de marcas y de derecho de autor en Internet debería primar un principio de aplicación extraterritorial de un derecho único, y yo propicio el principio de lex origines o la ley del país de la primera publicación y efectos extraterritoriales de la sentencia de ese tribunal competente. Conclusión, bueno, lo que dije recién, que pareciera prevalecer la territorialidad y eso es un problema. Hay un montón de estos conflictos que hemos explicado, perdón, muy rápidamente, siguen estando sin resolución en el ámbito del derecho internacional privado. La OMPI lo que propone, que es la autoridad de aplicación o el ámbito de Naciones Unidas, es un ámbito especializado de Naciones Unidas en el tema de propiedad intelectual, propone algo más o menos parecido a lo que expliqué yo, pero al llegar a un instrumento internacional donde se llegue a un acuerdo sobre ley aplicable y jurisdicción competente en Internet, y también propone el sistema de resolución de conflictos en línea. La OMPI tiene un vasto eh, un vasto expertise en resolución extrajudicial de conflictos de la mano de la política uniforme en materia de nombres de dominio que rige a partir de 1999 en un acuerdo entre el ICANN y la OMPI y que tiene, si a alguien le interesa este tema, yo tengo mucha información que la puedo compartir sobre el tema de resolución extrajudicial que va de la mediación, arbitraje abreviado,
arbitraje total, pero son muy baratos, son muy eficientes y se pueden hacer en línea y eso permite que desde un pequeño consumidor a grandes empresas con negocios muy, muy significativos resuelvan sus conflictos en un plazo máximo de 2 meses a un costo mínimo y con un sistema muy, muy confiable. Bueno, disculpen que me extendí. Muchas gracias por la atención y estoy atenta a sus preguntas si las hubiese. Gracias, Mónica. Bueno, si quieren hacerle consultas a la doctora, también la gente que nos está siguiendo a través de Facebook Live, que ya han agradecido mucho la charla y dicen, ¿cómo es que dijo acá? Le quiero leer. Bueno, excelente la charla, gracias doctora. Bueno, le están llegando felicitaciones también por el lado de Facebook. Sí, ya han pedido lo que comentaste de mediación, así que después si no yo te puedo mandar el correo de quienes están solicitando luego, se los hace llegar a esta información que comentaste que tenías sobre arreglos extrajudiciales. Lo mando a vos, Irene, y Sí, si vos cómo querés no. lo distribuís a Sí, los perfecto. interesados o lo ponés a disposición de todos los que hayan participado en la actividad, ¿no? Buenísimo. Acá dice Andrea Strasiuso que has explicado con gran claridad una materia compleja, que es cierto, ¿no? Tiene sus vueltas, pero con claridad y tan cordial como siempre, que eso también, con mucha calidez. Bueno, claro, están pidiendo para ampliar los temas que faltaron. Pero parece que preguntas no hay. Vamos a ver si en Facebook está llegando alguna consulta. Nos están pidiendo también el PowerPoint. No, en principio no, Mónica. Están agradeciendo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, tu calidez y tu generosidad para compartir tus conocimientos y tu tiempo, así que muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado, así que va a estar un tiempo en Facebook para que lo quiera volver a ver o el que quiera referirle a algún amigo o digamos, para poder ver la grabación, y también después va a pasar a la página de Microjuris para nuestros suscriptores. Mónica, gracias nuevamente, estás invitada cuando gustes a participar de nuestras masterclass, y gracias también a quienes nos han seguido en la charla de hoy. Que finalmente se sumaron hombres, se sumaron. ¿Así? Sí. De haber perdido Argentina, ¿quién jugaba al fútbol? No sé. Sí, con Bolivia. Ah. Bueno, gracias Irene, gracias a todos, todos los participantes. Para mí es un placer, me obligan a estudiar, a mantener la mente activa. Y nada, quedo a disposición y pasamos esa información sobre todo el tema de mediación y arbitraje, que es muy interesante. Y tomen nota de estos fallos, que son fallos muy buenos. La Unión Europea, lo que tiene el tribunal, algunos son de sala, del total de las salas, son fallos absolutamente extraordinarios que marcan o indican una dirección normativa para mí muy interesante. O sea, yo confío más hoy por hoy en la resolución de la justicia que de las legislaciones, de las interpretaciones que van haciendo los tribunales. Así que muchas gracias y buenas tardes. Que terminen bien la semana. Buenas tardes. Gracias a todos. Adiós.